Un gusto saludar nuevamente a los hermanos del Centro Familiar Amigos de Jesús. Estamos gozosos, estamos alegrándonos por compartir este tiempo y deseamos que Dios les bendiga ricamente allí donde están, en sus casas, y que esta palabra que podamos compartir con ustedes sea de bendición para sus vidas. Bienvenidos al estudio de Efesios. Muy bien, y como dijo la pastora, vamos a tener una oración y vamos a seguir con Efesios, ¿sí? Oramos. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe y guíe a cada persona allí donde está en su casa y que la bendiga, Señor. Pedimos bendición sobre cada familia, sobre cada hermano, sobre cada miembro del Centro Familiar Amigos de Jesús, y queremos que tu gracia y misericordia esté sobre cada uno. Amén. Bendice a tu familia, Señor. Bendice a la familia del Centro Familiar y a cada integrante de ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, y como dijera la pastora, vamos a seguir con Efesios, ¿no? Yo pregunté vez pasada si ya les cansó Efesios, pero queremos terminar este libro porque yo creo que va a ser de mucha bendición una vez que lo hayamos terminado, ¿no? Y hagamos todo la completa revisión de ella. Vamos a seguir con el pasaje que nos toca en esta noche, pastora. Sí, te queremos decir que lo mejor es bucear en la palabra de Dios. Puede haber muchas palabras, mis hermanos y amigos, pero la palabra de Dios es eterna. Es la que nunca pasa. Dice, cielo y tierra podrá pasar, mas mi palabra no pasará. Así que queremos bucear y encontrar la perla preciosa que Dios nos dejó en estos dos versículos que vamos a tomar en cuenta. Y le pusimos el título Malinterpretando la bendición, porque a veces podemos malinterpretar la bendición que Dios nos da. Y dice los versículos 11 y 12, los judíos... Del capítulo 12, estamos sí, en el capítulo 2 del libro de Efesios. Sí. Los judíos los llaman a ustedes los no circuncidados, y ellos asimismos se llaman los circuncidados, pues se circuncidan en el cuerpo. Ustedes no son judíos y deben recordar que antes no tenían a Cristo ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto ni de la promesa que Dios hizo, ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Muy bien, antes de meternos en el tema, yo quisiera aclarar algunos conceptos, ¿sí? Es probable que usted se pregunte, más cuando estamos hablando de esto, ¿qué tanto nos importa a nosotros el estudiar en detalle algunas cosas relacionadas a los judíos, a los griegos, a los gentiles? Pero ¿sabe qué, mi hermano? Para entender la palabra realmente, para entender lo que está en la mente del autor, en este caso de Pablo o del Espíritu Santo, y para entender también el mensaje realmente hasta dónde nos toca a nosotros, necesitamos no conocer solamente el contexto bíblico, ¿sí? Los versículos antes, los versículos después, sino que necesitamos conocer también cuál era la situación social, cuál era la situación cultural de la gente en ese entonces, cuál era el problema, para entender por qué Pablo en este capítulo 2 lo dedica prácticamente a este tema, ¿sí? Al tema de judíos y gentiles y de unir los dos pueblos. A lo mejor a nosotros nos dice, bueno, pero a mí no me importa tanto, incluso hay muchos que leen este párrafo y no le dan mucha bolilla. Pero si usted quiere entender realmente lo que hay detrás, qué estaba pensando Pablo, ¿sí? Necesitamos ver
los detalles de cómo se desenvolvía la sociedad en ese entonces y cuál era el problema que tenía Pablo para que dedique tantos versículos, porque no solamente esto, sino él continúa después en el pasaje, como lo vamos a ver, ¿sí?, con otros aspectos. Así que aclarado esto, vamos ahora sí al texto, pastor. Muy bien. Y yo quiero que ustedes vean que estaban los judíos y estaban los gentiles. Bueno, los judíos sabemos quiénes son, pero ¿quiénes son los gentiles? Eran todos los que no eran judíos. Muy bien, quizás lo que queremos señalar acá, que Pablo dice, ¿no es cierto?, y es la palabra de Dios, que en otro tiempo, ¿no es cierto?, los gentiles estaban en una situación muy diferente a la de los judíos, ¿no? Y es lo que tratamos en estos temas, tanto este como los siguientes, de aclarar por qué Pablo dice esas cosas, ¿sí? ¿Cuál es la razón para que él haga esta distinción entre judíos y gentiles? Muy bien, judíos y todos los demás gentiles, ¿no? Sí, seríamos nosotros los gentiles. Sí, por supuesto, por lo menos yo por lo menos no soy judío. Yo tampoco. Bueno, y los gentiles los llamaban incircuncisión y los judíos estaban circuncidados. Y era tremendo el desprecio que manifestaban los judíos hacia los gentiles. Fíjese usted que para los judíos, pastor, los gentiles decían ellos que Dios los había creado para combustible del infierno. Muy bien. Tremendo. También decían que había que matarlos, que si vos podías, que si encontrabas una serpiente como gentil, que era bueno matarlo. Y además era ya se pasaba, ¿no? Porque estaba prohibido ayudar a dar a luz a un gentil, porque decían, viene otro gentil más. Al mundo. Sí, era algo muy marcado, ¿no es cierto? Un desprecio. E incluso en el término común se usaba en el arameo que hablaban ellos, los cunas, decían. Ajá. Por los gentiles, que significa los perros, sí, ¿no? Así que había un gran desprecio por aquellos que no eran judíos de raza. Y por supuesto la marca, ¿no es cierto?, la marca de los judíos era que a los 8 días ellos los circuncidaban, ¿no es cierto? Era el señal del pacto y señal de alguna manera de la identidad del pueblo judío, ¿sí? Marca en la parte física, en la carne. Sí, como dice Pablo acá. Sí. Son incircuncisos porque aquellos que no fueron circuncidados en la carne, ¿sí? Sí. Que consistía simplemente en los varones cortarle un pedacito de cuero en la punta del pene, y esto era marca de ser judío o de pertenecer a la raza judía. Venía el pacto desde Abraham, ¿no es cierto? No vamos a entrar en detalle, es para otro estudio, pero por lo menos ellos, a todos aquellos que no estaban circuncidados, les llamaban los incircuncisos. ¿Usted recuerda, pastor, qué pasaba si una persona, un joven o una joven, se casaba con un gentil? Sí. Si por ejemplo, un judío se casaba con una gentil, le hacían todo un funeral, lo declaraban muerto para la raza, para el pueblo judío, y hacían un funeral, ¿no es cierto?, desterrándolo, descartándolo como pueblo. Lo mismo pasaba si una chica judía se casaba con un gentil, ¿no? Qué tremendo el desprecio que había. Y en este caso los judíos despreciaron a todos los que no eran judíos. Y después llegamos en Alemania con Hitler, que estuvo despreciando a los judíos, ¿no? Bueno, los judíos fueron despreciados en realidad por el cristianismo después
en muchos países, ¿no? La culminación es lo que se recuerda de Hitler, pero los judíos fueron expulsados de España, fueron expulsados de Rusia, fueron expulsados de los Países Bajos en algún momento, porque se los consideraba los responsables de haber crucificado a Cristo, de haber matado a Cristo. Y por supuesto el clímax se dio después con Hitler en Alemania. Muy bien. Y tenemos que decir que los gentiles nunca no esperaban al Mesías. Sí, la otra diferencia, ¿no es cierto? Esta es una de las diferencias. La diferencia de estar circuncidado y no estar y estar circuncidado que Pablo señala aquí, ¿no es cierto? Y la segunda que Pablo también señala ahí es que los judíos no tenían, los no judíos no tenían la esperanza que tenían los judíos, ¿no? Claro, antes de venir Jesús. Fundamentalmente, claro, sí. Por supuesto. Por eso Pablo dice, ustedes antes, ¿no? Los judíos siempre esperaron a Cristo, ¿no? No a Cristo nuestro, pero al Mesías. Quizás vale la pena aclarar, ¿no? Que Cristo en realidad no es un nombre propio. Llegó a ser un nombre propio más adelante, pero en esa época Cristo era un adjetivo que se ponía a la persona que había sido ungido. En realidad es una traducción de la palabra Mesías del hebreo, que significa ungido, ¿sí? Es lo que se usaba para los reyes, para los sacerdotes, ¿no es cierto? Y después también, hasta hoy, hay reyes que son ungidos en el sentido de que se les da una unción especial para la tarea que van a realizar. Y en el caso de Cristo, es la traducción del ungido, ¿no? Del Mesías, y por eso con el tiempo después llegó a ser el nombre de Jesús, pero realmente en ese entonces no lo era, ¿sí? Y nosotros, los que antes éramos gentiles, ¿no? Nosotros, no había la esperanza de un Mesías, tampoco vivíamos sin esperanza antes de que viniera Cristo. Y la otra cosa es que la historia era sin meta, terrorífico. Bueno, nosotros sabemos que si creemos determinada manera o creemos de determinada manera en cuanto a la vida, en cuanto a nuestra cosmovisión. Sí, en realidad a la visión que tenemos del cosmos, del mundo, ¿no? Determina, ¿no es cierto?, cuál es el propósito final al que queremos llegar, o cómo llegamos. Y esta era otra gran diferencia entre judíos y gentiles. Al no esperar ellos al Mesías, los gentiles, estaban prácticamente sin esperanza en el mundo. Vivían el día a día como algo monótono, normal, pero no tenían una visión clara de mirar hacia adelante, mientras que los judíos, al esperar al Mesías, estaban esperando un redentor, un salvador. Por supuesto, ellos estaban esperando a alguien que volviera a llevar a Israel a la situación que tuvo en sus mejores épocas, que fue la época de David y de Salomón. Ellos esperaban que viniera un hombre y los restaurara nuevamente como nación a ese nivel. Pero esa creencia, esa esperanza en alguien que incluso tenía relación con Dios, cambiaba la visión que ellos tenían del mundo. Claro, porque en este caso los gentiles, la historia no les llevaba a ninguna parte. En cambio, para el judío, ellos tenían una meta, tenían un futuro glorioso, un futuro radiante, y el gentil que no es que eran ateos, sino que los gentiles tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios verdadero. Claro. En cambio, el pueblo judío conocía al Dios verdadero y por eso ellos esperaban, tenían una meta en todas las cosas. En cambio, el gentil no. Además, hay una diferencia fundamental en el tema de lo que consideraban, por ejemplo,
el poder de los dioses, los griegos o los que no eran gentiles, los que eran gentiles, a lo de los judíos. El judío siempre esperaba, si bien confiaba en un Dios justo, un Dios soberano, un Dios grande, pero también sabían que había un Dios de amor, de cuidado para con ellos. En el caso de los gentiles, casi siempre sus dioses eran más bien castigadores, eran aquellos que los llevaban, le marcaban en el paso constantemente. Ese concepto que todavía hoy existe por ahí de un Dios viejo, barbudo, con un palo en la mano para castigar al que se desvía, no viene tanto de los judíos, sino que viene del concepto griego de dioses, ¿sí? Que no eran dioses de amor, eran dioses rudos, dioses que se burlaban de la gente, dioses que realmente no estaban para amar y ayudar, sino más bien para castigar y para reprender. ¿Cómo se llama? El gentil y el judío, esa era, y había una tremenda diferencia, y yo lo puse acá porque como una noria que da vuelta, ¿no es cierto? Y el progreso va hacia ninguna parte. Ese para los gentiles, el concepto sí, que sí, se sí, formaban ellos, de los gentiles, por de supuesto. la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, ellos, ¿qué decían los estoicos? No, los estoicos tenían un concepto de la historia, del mundo, que el mundo funcionaba 3000 años y después cíclico. Venía un cataclisma, venía una destrucción y desaparecía todo por fuego, por terremotos o lo que fuera, y después todo comenzaba de vuelta, es decir, tenían un concepto cíclico de la historia. Sí. Todo empezaba de nuevo en la misma forma, con las mismas personas, con los mismos criterios, es decir, era algo que llegaba a un proceso, llegaba a un fin y se partía de la nada y comenzaba de vuelta, ¿no es cierto?, la historia y los procesos. Mientras que para el judío era completamente diferente, sí, ¿no? Todo era un camino hacia Dios. Todo lo llevaba a Dios. Era una marcha hacia Dios. Y el gentil estaba siempre en el mismo lugar. Yo recuerdo un vecino que era carga para mí y yo oraba y le pedí a su esposa que me consiguiera, que yo pudiera hablar con él porque tenía algo que decirle. Y le digo, 5 minutos nada más, le decía yo, porque yo tenía carga por mi vecino. Y no hubo caso. Y un día vi que lo bajaron de la ambulancia y lo trajeron y le dije, ¿me permite orar por usted? Y bueno, a regañadientes me dejó, pero no pude hablar con él, solamente oré. Bueno, al otro día murió y yo me quedé con la carga. Qué triste, dije yo, ¿no? Siempre quise hablar con él y nunca me quiso dar la oportunidad. ¿Y qué pasó? Después la señora me contó que él era de este pensamiento. Era un proceso, un girar hacia la nada. Y para él pasar por esta vida, ahí terminaba, en la tumba. Muerto el perro, se acabó la rabia. Muy bien, y ¿no es cierto?, es la diferencia de concepto. Mientras el judío tenía esperanza, mientras el judío esperaba al Mesías, siempre el judío esperaba un final brillante, feliz, un brillante, glorioso, un final glorioso, mientras que normalmente el gentil decía que era solamente un ciclo, ¿sí?, que se cumplía con cada vida que ocurría. Pero mi hermano, no necesitamos ir a los griegos de antes, necesitamos mirarnos a nosotros mismos y mirar nuestra gente hoy. ¿Cuántos hay que tienen ese concepto de la vida? Como decía la pastora recién, hay muchos que dicen, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no es cierto? Es decir, está bien así, hay que aprovechar todo lo que se pueda en la vida, hay que disfrutar todo lo que se pueda en la vida, porque después en la muerte o después que te morís ya no pasa nada, ¿no?
Y es común escuchar gente que cree así, que considera este concepto, a lo mejor no tiene toda la elaboración que tenían los estoicos en ese entonces, que habían hecho todo algo bien armado en cuanto a la historia, pero para mucha gente la cosa es así. No creen en Dios, no tienen esperanza, no miran para adelante y creen que todo se termina en cualquier momento y están sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice Pablo en este pasaje. No creen en el Dios verdadero, porque tienen otros dioses. Sí, puede ser este hombre tenía su persona, tenía su estudio, no sé qué tenía pero lo que quiero decir, pastor, es que cuando vino Cristo, los gentiles y los judíos, el gentil pudo esperar también al Mesías, fue incluido a partir de Jesús, y el hombre está siempre camino a Dios. Muy bien, es lo que Pablo trata de decir acá, ¿no? Antes era una cosa, pero ahora todas estas diferencias, y vamos a seguir hablando de ellas y más todavía, todas estas diferencias en Cristo Jesús, fueron quitadas todas las barreras y se hizo un solo pueblo, ¿sí? Ahora judíos y gentiles pueden disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios y de pertenecer al reino de Dios. Y hermanos, nosotros en forma especial tenemos que estar agradecidos, porque nosotros éramos los que estábamos fuera, éramos los gentiles. La mayoría, no sé cuántos judíos tenemos aquí, pero en realidad somos, ¿no es cierto?, los elegidos, y el apóstol de los gentiles fue Pablo, el que llevó el mensaje, por supuesto guiado por el Espíritu, fue Pablo. Pero Pablo no olvidaba esas diferencias que marcaban tanto este estilo. Y también lo otro que es real, nos guste o no, la salvación vino de los judíos, Jesús era judío. Y tenemos que reconocer también que fue el pueblo que Dios escogió para bendecirnos a todos nosotros. Lamentablemente, por eso pusimos el título, los judíos se equivocaron, creyeron que la bendición era solamente para ellos y despreciaron a los demás, pero realmente se olvidaron lo que Dios le dijo a Abraham 2000 años antes: te bendeciré y serás bendición. Y mi hermano, también nosotros corremos a veces ese riesgo. Y somos creyentes, y somos salvos, y tenemos la salvación, y tenemos la bendición de Dios. Ojo que eso es un regalo. Y que Dios nos dio esto para que nosotros lo traspasemos a otro. La función fundamental que tenemos es compartir la gracia que recibimos. Amén, amén. Y compartir el futuro glorioso con los que nos rodean y que tal vez están como la noria dando vuelta. Sí, me hace acordar esos hámster que los ponen en un cosito que corren y corren y corren. Y siempre están en el mismo lugar. Sí, dando entonces te decimos que no corras en el mismo lugar y te sumes a Jesús. Muy bien, y tenemos la gloriosa esperanza de la bendición, ¿sí? Al final está Dios, al final de nuestro camino está el cielo. Amén. Al final está lo más sublime, lo más glorioso que nos puede pasar. Que nos está esperando. Exacto. Y te espera a vos también. Muy bien, Dios te bendiga mucho, mi hermano, y ojalá esta palabra te sirva de ánimo para que vos no te enorgullezcas de ella, sino que con humildad la uses para servir a los demás. Muy bien, vamos a terminar con una oración. Sí, y quiero decirle a los hermanos que no se olviden que este domingo tenemos una gran fiesta, ¿no? Tenemos la Cena del Señor y tenemos también, empezamos a recordar el cumpleaños de la iglesia, y por lo tanto tenemos un programa súper especial, ¿sí? Este domingo no se pierda, 18 horas estaremos con este tema. Ora, pastora. Sí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has incluido en tu plan
pero líbranos, oh Dios, de guardar orgullo o sentirnos superiores porque te conocemos. Todo lo contrario, Señor. Ayúdanos a ser humildes y a compartir, a que la gente te pueda conocer para no quedarse en la nada, sin saber a dónde ir. Y ayúdanos a mostrar el camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Señor, en esta tarde te amamos, te adoramos, Señor, y rendimos nuestro corazón diciéndote que queremos estar cerca de ti. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen